Regresando con la segunda parte de las noticias para este jueves en las instantáneas de Acento TV. La provincia La Altagracia y en especial el municipio cabecera Higüey resulta que ocupa el primer lugar a nivel nacional en muertes por accidentes de tránsito, de acuerdo con las estadísticas ofrecidas por el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, el general Francisco Cruz Méndez. La información fue dada a conocer el día de ayer miércoles en una visita que hizo a la Gobernación Provincial de La Altagracia, donde sostuvo un conversatorio con autoridades del sector transporte, también representantes sindicales, empresarios, juntas de vecinos y miembros de la sociedad civil. Durante ese encuentro, el director de la DGCET reveló que en el año 2024 fallecieron en Higüey un total de 3.144 personas a causa de accidentes de tránsito, lo que equivale a un promedio de 8 muertes diarias, la mayoría de ellas relacionadas con motociclistas que no utilizaban casco protector. Y ya ese último aspecto es una preocupación a nivel nacional sobre la que se está intentando tomar medidas. Me voy a otra información, pues la construcción del Hotel Holiday Inn Santo Domingo Airport, proyectado para levantarse en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de las Américas, permanece paralizada debido a un impasse entre la Alcaldía de Boca Chica y los promotores del proyecto relacionado con el pago de la certificación de uso de suelo. El alcalde de Boca Chica, Ramón Candelaria, informó que el conflicto radica en la negativa de los ejecutivos de la empresa desarrolladora del hotel a pagar los 10 millones de pesos que exige la alcaldía por concepto del permiso de uso de suelo, documento que es indispensable para iniciar la obra. Este desacuerdo ha frenado el arranque del proyecto, valorado en más de 22 millones de dólares. Aerodom, que es la empresa concesionaria del aeropuerto, no tiene relación directa con la constructora a cargo del hotel, aclarando que los beneficios del contrato renegociado entre Aerodom y el Estado Dominicano no aplican a esta nueva inversión hotelera. El inicio de la obra estaba previsto para finales del año 2024, que ya queda bastante lejos, pero el desacuerdo entre la alcaldía y los representantes del proyecto lo han impedido hasta el momento. Un haitiano murió y un militar dominicano resultó herido en un incidente aún por aclarar en las cercanías del muro fronterizo que construye República Dominicana, según informó la Policía Nacional. El militar herido es el soldado raso Luis Ángel Ferreira Medina, quien está ingresado en un centro de salud de acuerdo con la información oficial que se dio a conocer, mientras el haitiano fallecido no ha sido identificado. El portavoz de la policía, que es Diego Pesqueira, dijo que el incidente involucró a soldados del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, y a un grupo de haitianos que se encontraba en la zona. La Policía Nacional está a la espera de un informe oficial a cargo de las Fuerzas Armadas. Entro al plano internacional con una noticia sobre Brasil, que recurrió a la Organización Mundial del Comercio para denunciar los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos a muchos de sus productos, algunos tan importantes como el café y la carne, en una nueva escalada entre Washington y la primera economía latinoamericana. Los detalles a continuación de la mano de AFP. Brasil recurrió el miércoles a la Organización Mundial del Comercio para denunciar los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos a muchos de sus productos en una nueva escalada entre Washington y la primera economía latinoamericana. Estados Unidos exporta más a Brasil de lo que importa, pero el presidente estadounidense Donald Trump retó a su homólogo brasileño Luis Inácio Lula da Silva por lo que considera una caza de brujas contra su predecesor Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022. Por todo ello, a partir del miércoles, las tarifas aduaneras subieron del 10% al 50% a muchos productos brasileños. Trump otorgó un plazo adicional a los productos cargados en barcos antes del 7 de agosto y que lleguen a Estados Unidos antes del 5 de octubre.
El mandatario estadounidense ha excluido de los nuevos gravámenes importaciones clave para Brasil, como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles y sus componentes, los fertilizantes, los metales preciosos, la pasta de celulosa o el arrabio, entre otros, pero incluyó algunos tan importantes como el café y la carne. A gente pode olhar o mercado da carne, por exemplo. Podemos mirar, por ejemplo, el mercado de la carne. Una gran parte de la demanda interna se satisface con nuestra propia producción de carne doméstica. Lo que exportamos es lo que el mercado ya no absorbe localmente, lo que no consumimos. Praticamente o que nós não consumimos. Então, Según Brasilia, el 36% de las exportaciones del país a Estados Unidos se verán afectadas por impuestos suplementarios, una situación que exaspera a Lula, quien declaró el martes en la sede de la Cancillería que la soberanía de su país está siendo atacada y su economía agredida. Los expertos señalan que esto podría abrir a la primera economía latinoamericana hacia otros mercados. reorganização comercial y política. Toda esta reorganización comercial y política que estamos viendo en el mundo puede de hecho acercar a Brasil a la Unión Europea, y entonces el Mercosur, con la firma del acuerdo con la Unión Europea, sería el canal por el que nuestros productos comenzarían a fluir más fácilmente hacia la Unión Europea. A escoar de uma maneira mais fácil para a União Europeia, mas a gente também. Brasil adelantó por unas horas a decenas de socios de Estados Unidos sujetos a aumentos de tarifas aduaneras. Le siguió India. Trump firma un decreto que añade 25% de aranceles sobre sus productos en respuesta a la compra continua de petróleo ruso. En abril, Trump ya impuso un mínimo universal de 10% de aranceles, pero a partir del jueves muchos países tendrán que abonar recargos de hasta el 41%. Pasando a otra información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y con el ucraniano Volodymyr Zelensky para intentar, nueva vez, poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y con el ucraniano Volodymyr Zelensky para intentar poner fin a la guerra en Ucrania. Los rusos expresaron su deseo de reunirse con el presidente Trump luego de que el enviado especial estadounidense Steve Witkoff conversó con Putin en Moscú. Bueno, hay muchas posibilidades de que lo hagan y aún no hemos determinado dónde, pero hoy tuvimos conversaciones muy interesantes con el presidente Putin y hay muchas posibilidades de que podamos cerrar la ronda, cerrar el camino. El camino fue largo y sigue siendo largo, pero hay muchas posibilidades de que haya una reunión muy pronto. Long and continues to be long, but there's a good chance that there will be a meeting very soon. La reunión de Witkoff y Putin fue calificada por Trump como productiva, aunque advirtió que no se evitarán las sanciones a los países que compren armas y petróleo a Rusia. Trump dio un ultimátum a Moscú de 10 días para una solución en Ucrania, que culmina el viernes, y amenazó con imponer aranceles secundarios a los principales socios comerciales de Rusia, como China e India. De hecho, el miércoles ordenó aumentar los aranceles un 25% a los productos indios, debido a la continua compra de petróleo ruso, una medida que busca frenar las exportaciones de Rusia. Sí, ya casi lo logramos, pero estamos teniendo conversaciones muy serias sobre cómo salir de Ucrania, resolverlo y ponerle fin. Nunca debió haber comenzado, nunca habría comenzado. Si yo fuera presidente, nunca habría comenzado. Trump también tuvo una llamada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que participaron autoridades europeas. Moscú pide que Ucrania ceda 4 regiones parcialmente ocupadas, que son Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie al suministro de armas occidentales y a cualquier pertenencia a la OTAN, pero Kiev considera estas condiciones inaceptables. Para terminar, el ejército israelí tendrá que ejecutar las decisiones políticas sobre la guerra en la Franja de Gaza, según señaló el día de ayer el ministro de Defensa, en momentos en que empiezan a surgir discrepancias en sus filas ante la perspectiva de una ocupación total del territorio palestino. Tenemos a continuación los detalles. El ejército israelí tendrá que ejecutar las decisiones políticas sobre la guerra en la Franja de Gaza. Así lo señaló el miércoles el ministro de Defensa israelí Israel Katz, en momentos en que empiezan a surgir discrepancias en sus filas ante la perspectiva de una ocupación total del territorio palestino. En los últimos días, la prensa israelí ha revelado las reservas e incluso la oposición del jefe del Estado Mayor, el general Eyal Zamir, a la decisión del gobierno de Benjamin Netanyahu de ampliar las operaciones del ejército en Gaza y vencer totalmente a Hamás y traer de vuelta a los rehenes.
Según la prensa, el general Samir advirtió durante una reunión el martes que la ocupación total de Gaza supondría una trampa y que intensificar los combates podría acarrear la muerte de los rehenes que siguen con vida. Los medios israelíes, que citan funcionarios que pidieron el anonimato, afirman que el gobierno planea una nueva escalada de las operaciones en el territorio palestino, incluso en zonas donde podrían estar retenidos los rehenes y áreas muy pobladas. El jefe de la oposición, Yair Lapid, consideró que la dirección que emprende el gobierno conducirá a la muerte de todos los rehenes por hambre, golpes y tortura. Acabo de decirle al primer ministro que ocupar Gaza es una muy mala idea. En el Estado de Israel no vamos a la guerra a menos que la mayoría de las personas estén de acuerdo, y el pueblo de Israel no está interesado en esta guerra. Pagaremos un precio demasiado alto, tanto en vidas humanas como en miles de millones del dinero de los contribuyentes israelíes. Netanyahu reunirá el jueves a su gabinete de seguridad para tomar las decisiones finales sobre la nueva fase de la guerra contra Hamás. El gobierno israelí enfrenta una creciente presión para encontrar una salida al conflicto iniciado tras la incursión de milicianos del movimiento islamista en Israel el 7 de octubre de 2023. Entre tanto, en la asediada franja de Gaza, donde entra muy poca ayuda humanitaria, la Defensa Civil reportó el miércoles la muerte de 22 personas en el accidente de un camión de víveres que se volcó sobre la multitud por la noche. Con este reporte ya terminamos las instantáneas por el día de hoy, como siempre invitándoles a que si les queda curiosidad por alguna de estas informaciones, accedan a acento.com.do y sigan Acento Diario en las redes sociales. Soy Nicole Espejo y como siempre es un placer informarles.